que en sociales en tercer y sexto grado hay mejora y es significativa, es real. Luego veremos de cuánto son las mejoras, pero primera cuestión, en sociales hay mejora. En matemáticas hay mejora, tanto en tercero como en sexto. En guaraní hay mejora en sexto, no en tercero. Y en castellano hay mejora en tercero y en sexto. Permítanme un paréntesis. Estamos mirando resultados de niños y niñas de 10 escuelas, todos juntos, como grupo único. Si luego analizo escuela por escuela, esto no siempre funciona así. En una escuela resulta que las matemáticas fueron fantásticas en todos los niveles y en otra fue el guaraní fantástico. Pero sí que nos puede dar como colectivo, como fundación, un tipo de dato importante de reflexionar, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿qué pasa en guaraní? Aparece unos niveles no altos ni en sexto ni en tercero y no hay mejora en tercero. Seguro que hay muchas explicaciones, no sé si las podemos compartir todas hoy, pero sé que aquí hay un material para que luego se vaya trabajando en las escuelas y en la fundación. A lo mejor es que no todos los maestros dominan el guaraní, a lo mejor es que hay un cierto conflicto o una cierta, digamos, legitimación de cara a las familias y a los propios maestros de que el castellano es una lengua importante, aunque en el fondo la lengua materna sea el guaraní. A lo mejor el hecho de que sea una lengua con una gramática menos estructurada lo dificulta más para trabajar en primer ciclo. Podrían haber muchas explicaciones, pero quédense con la fotografía. De 4 áreas hay mejora en todos los grados, en todas las áreas, menos en guaraní de tercero. O sea que como tal, el resultado es espectacular. Adelante. Si miro por castellano, en tercero, la voy a pasar un poquito rápido. Importante mejora en lectura, en escritura y notable en comprensión, que es algo fundamental, es algo fundamental. Si voy a sexto grado, impresionante, os quedo aquí un poquillo pillados. Bueno, esto no es más 5, aquí están los incrementos, luego los veremos, es un 50%. Impresionante avance en comunicación y muy importante, por encima del 20% en comprensión. Adelante. Si miro en guaraní, aunque la prueba global no tenía cambios significativos en tercer grado, por competencia sí. Se mejora la lectura en guaraní y se mejora la escritura en guaraní en tercer grado. A pesar de todo, fíjense que el color azul y el color verde es como un 10 o un 12%, es chico, o sea que estamos diciendo que los niveles en esta prueba no eran altos, no obstante hay mejora. Si me sitúo en guaraní en sexto grado, hay avances importantes en comunicación y también en escritura, aunque aquí hay más de un 10% de avance, aunque fíjense que el nivel es bajo. Si analizo, adelante, en matemáticas, esto está detectado ya a nivel de país, que los niveles de matemáticas en Paraguay son bajos. Y bueno, también nos ayuda a ver que nuestra prueba, pues en cierta manera, fiable, pues puede serlo, ¿no? Fíjense en sexto grado, por ir un poco al final de esta gran etapa, ¿no? Fíjense en medida, solo hay un 20% de alumnos que supera el cierto nivel. Fíjense en geometría, no llega al 20%. Fíjense en resolución de problemas, un 22-23% que está a nivel muy alto o alto. Bueno, en número nos quedamos prácticamente igual, en cálculo numérico. Parece que hay más avances en tercer grado que en sexto, en el tema de las matemáticas. Yo no sé si la introducción de mucha actividad manipulativa y práctica en primer ciclo de la primaria ha ayudado a desarrollar más las matemáticas en los más chicos. Y a lo mejor, en la medida que avanza, no lo sé, es una hipótesis, para explicar estas cosas, a lo mejor en la medida que avanza el sistema y vamos cursos más arriba, como si las matemáticas tuviese que ser todo muy formal y muy serio, porque el currículum es ese, y dejamos igual, no lo sé, es una pregunta que yo me hago, dejamos de trabajar
de manera más aplicada o manipulativa, como igual hacemos con los más chicos, ¿no? Que jugamos más con las matemáticas. No lo sé. En cualquier caso hay avances, ¿eh? O sea, aquí tenemos dos reflexiones. El cambio relativo en cuanto a nuestros niños, cómo han mejorado, y luego la valoración absoluta. Y es que aunque vayamos mejorando, partimos de niveles bajos de los niños y niñas. Es normal, es el contexto de sus familias, con lo cual hay que estirar mucho más todavía. Si miro en sociales, aquí el conjunto de niveles es mucho más bueno y hay cambios, ya lo ven, en habilidades sociales, en espacio-tiempo y ciudadanía importantes en tercer grado y en habilidades sociales y espacio-tiempo. Resultados generales de proceso. Es decir, en estas escuelas 2007-2011, como ahora están con las que están metidas de lleno en todo el trabajo, desde la Fundación ANDA se tienen 6 dimensiones de trabajo para ver si se avanza en el proyecto, que a su vez manejan 13 variables, que a su vez tienen 33 indicadores que se apoyan. Es un diagrama de árbol, un árbol bien grande, ¿no? Que a la vez se apoyan en 150 subindicadores. Todo eso yo no se los muestro. Les muestro aquí solamente las 13 variables que les dije, pero como tampoco se puede leer, les muestro... adelante. Un resumen muy resumen de lo logrado en las 6 dimensiones. Y lo he organizado en 2 columnas. El nivel de logro y la diferencia respecto a las expectativas. Quiere decir 2 cosas. El nivel de logro mide de dónde se partió y hasta dónde se llegó, en base a estos indicadores. Y la diferencia de expectativas es que la Fundación ALDA, cuando empezaba el proyecto y lo negociaba con ustedes, pero todavía prácticamente no les conocía, pensó que tenía que conseguir tal éxito, porque es de un requisito en todos los proyectos internacionales de cooperación, que hay que decir hasta dónde se espera conseguir el logro. Y al hacer eso, establecieron un número, un dato numérico, ¿no? Un indicador cerrado. Pues bien, en formación y capacitación docente se consiguió, según los indicadores que maneja la Fundación, 65% de logro. Se partía de cero y se ganó hasta un 65%. Una trayectoria muy importante. Pero encima, además, se superó un 10,5% las expectativas de lo que la Fundación pensaba que podría hacer en ese periodo de 3 años. A nivel de dirección, de capacitación de directores, se consiguió un 55,5%, pero superó un 22% las expectativas iniciales de la Fundación y de los financiadores de los proyectos. A nivel del proyecto educativo institucional, ¿no?, de institucionalización de la escuela, se logró un 89,5% y se superó en un 41% las expectativas. Fíjense que se doblaron prácticamente expectativas. En cuanto a las cooperadoras de padres y madres y el trabajo de tipo comunitario, se consiguió un 74,5% de logro, se partía de cero y se llegó al 74,5%, y la desviación positiva es del 32%. En relación a la implementación de los centros de recursos y los materiales, se consiguió el 100%. Claro, en ese sentido era más fácil, porque aquí ya ven que no hay procesos de gestión propiamente dichos o procesos personales de recursos humanos, sino que es conseguir que los materiales lleguen a los sitios. Por ejemplo, lo que hay en los centros de recursos como material didáctico, ¿no? Y a nivel de implementación de las TIC, entre la dotación de recursos más la capacitación, los cursos realizados, se consiguió un 95,3%, un 20,3% más de lo esperado. No sé si sirve de mucho, porque cada dimensión en sí misma tiene un valor, y hacer las medias es más un juego numérico que verdadero valor de significación en la investigación. Pero ya que los números son buenos, pues jugamos un poco más, ¿no? Dijimos, pues bueno, 80% de logro, 25% en el promedio de la mejora sobre lo esperado. Con lo cual vuelvo a decir, ¿no?, la experiencia 2007-2011, nos estamos remitiendo a este periodo, es espectacular, ¿no? Adelante. En castellano está en verde
lo que semáforo verde, lo que va adelante. Pero no lo dejemos ahora, no es que decir, bueno, como eso va bien, ya funciona solo, porque ya saben que eso solo no funciona. Funciona si ustedes están detrás, ¿no? En castellano, importantes mejoras. En escribir, en comprensión y en comunicación, no tanto en lectura. Luego aprovecharé todo esto para lanzarles un mensaje final de despedida, casi de mi parte de la conferencia, ¿no? En escritura de 6º grado, el nivel no es excelente. Solo el 56% de niños y niñas consiguen en 6º grado un nivel de escritura, digamos que aceptable, ¿no? Bueno o muy bueno. Pero bueno, el bueno, cuando pusimos allá 50-75%, significa aceptable, ¿no? O sea, aprobados de verdad, digámoslo así. Si miro el guaraní, aunque hay mejoras en 6º grado, y hemos de agarrarnos a eso, hay mejoras en 6º grado, pero los niveles de guaraní comparados con los de castellano no tienen nada que ver, son muy inferiores, y en cambio es lengua materna para muchos chicos y chicas. Ahí hay cosas que yo tampoco soy lingüista, entonces ya no sé. Yo sí que vengo de una tierra que tenemos catalán y castellano en la escolarización, y ya conozco también las dificultades que supone el bilingüismo. También las riquezas cuando eso se va resolviendo bien, también las riquezas incluso a nivel cognitivo, pero está claro que en el mismo tiempo hay dos lenguas que hay que ver cómo se armonizan, ¿no? Y es un problema también de política de Estado, no va a resolver seguramente solo eso algo, ¿no? Porque es de alta complejidad. Y si miro matemáticas, pues ya les dije, hay mejoras, y sobre todo fíjense la diferencia en 3er grado. 25% de incremento en medida, 26% de incremento de niños que mejoran en geometría, que mejoran sustancialmente. Pero los niveles son bajos. Solo hay un 38% de niños que en cálculo tienen nivel medio o digamos bueno, ¿no? Solo hay 25% que domina el tema de medida. O sea, en general se nos quedan 2/3 partes de los grupos que en matemáticas van flojos, francamente flojos. Bueno, les debe confirmar lo que ustedes ya saben, si no, veo por ejemplo les dicen que sí con la cabeza y digo, bueno, ya me alegro, porque si nuestra investigación diese resultados que no tienen nada que ver con lo que ustedes viven, pues esto no funcionaría, ¿no? Pero bueno, sí que les digo, se están dando mejoras, y se está marcando un camino, y vean que en ciencias sociales pues los resultados son buenos, en este sentido. Adelante. Bueno, conclusiones para acabar. La primera. La evaluación muestra un impacto significativo desde la propia estadística en la mejora de aprendizajes. Primera cuestión que nos ha de quedar, pienso que clara a todos. Segundo, la evolución en el logro de indicadores del proceso, lo último que les enseñé, muestra una progresiva instalación de recursos y de las competencias en los docentes y en los directores. Hay una progresiva apropiación del modelo, de la propuesta, que imagino que también en parte tiene que ver porque ustedes también reciben de sus alumnos y alumnas un retorno, un feedback positivo. Están más implicados, aprenden más, se comprometen más. Bueno, cuando he hecho visitas a las escuelas me lo han dicho muchas veces, ¿no? Entonces, eso es un bucle, ¿no? Es un círculo, en este caso no un círculo vicioso, ¿no? Un círculo virtuoso. Un círculo que anima a trabajar cada vez más en esa dirección, a trabajar mejor. Tercero, el proceso está bien orientado, con resultados positivos en tiempo corto, quizá menos de los que nos gustaría. Y aquí ya está el nivel de exigencia de cada uno. A la fundación, a los gestores de la fundación, les parecía que esto era poco. No sé ustedes qué piensan. En todo caso, podemos hablar luego en los pasillos. A mí me hubiese parecido, no sé si aquí la palabra está bien dicha, una fantasmada, ¿no? ¿Cómo habría que decirlo? Una exageración, sí, el mostrar algo que no es, el querer quedar bien sin que realmente haya base, ¿no? En España decimos fantasmada, que es hacer el fantasma, ¿no? Que el fantasma no existe.
¿no? Pero tú con la sábana das miedo y parece que usted sea allí enorme, fuerte, poderoso, porque un fantasma atraviesa las paredes, pero no, si no hay fantasmas, ¿no? Y una fantasmada es que eso, es ir con chulería, ¿no? Ir por la vida pisando fuerte. Pues me hubiese parecido realmente una actitud de este estilo si ahora nos hubiesen resultados diciendo, oiga, estamos en el paraíso, en el mejor de los mundos. No, no, no. La evolución nos dice una cosa, estamos en proceso, pero esto está bien orientado. Tenemos indicios de cambios importantes que cuando eso uno lo analiza en términos de política pública, indicios de cambios importantes, significativos, del orden del 20% o más en algunas competencias, en 3 años de trabajo, es una barbaridad. Atendiendo que los 3 años de trabajo, los niños que hemos evaluado empezaron el primer año, pero la competencia instalada medianamente, habríamos de pensarla que está en el 3er año de trabajo. Por lo tanto, la medida real de si esto se está consolidando la tendremos en la evaluación de 3 años después, por ejemplo en 2014 o 2015, cuando ya no estén ninguno de los niños que empezaron, pero todos los que están ya están trabajando desde el primer grado con esta metodología, que eso es muy diferente. Importantes mejoras en castellano, no las dejen, es fundamental la lengua. Importantes mejoras en sociales, también no hace falta decirlo, conocimiento del entorno, visión histórica de los procesos y más de los pobres, habilidades sociales para vivir bien en sociedad. Mejor en matemáticas, pero con la boca más chica, porque los niveles son bajos y allí hay un gran desafío también de todo el país. El guaraní lo dejo allí como un reto pendiente, porque es una lengua que han de cuidar y han de mimar al máximo, es fundamental para la identidad del pueblo, ¿no? Y hay que ver cómo se le da el estatus que merece, aunque luego yo cada vez entienda menos cosas, pero ha de ser así. Ya tengo a Néstor que me traduce afortunadamente. Y 4 mensajes de práctica para que no todo quede en estudio teórico o en investigación de evaluación, ¿no? Leer. Los niños y las niñas han de leer mucho, pero no en la escuela, han de leer en casa. Ya sé que eso es muy difícil, pero todo lo que pudiésemos hacer, ¿no? Para que lean más, va en buena dirección. Hay un aprendizaje de la lengua, ¿no? En base a leer, que es por ósmosis, es por contagio, ¿no? Aprendes vocabulario, aprendes a escribir mejor, recrea la imaginación. Lo que pasa es que hay que hacer leer, sé que cuesta mucho, y en todos los países del mundo, en todas las edades. Los niños, se podría decir, quien lee tiene un tesoro, ¿no? Hay que conseguir que lean cosas que les emocionen, que les diviertan, que les sirvan. Yo viví, como muchos de ustedes, ¿no? Y cuanto más mayores más, a veces una enseñanza de la lectura con un tipo de libros que no eran los adecuados para la edad, con lo cual se conseguía con frecuencia más alergia a la lectura que amor a la lectura. Pero cuando uno consiguió encontrar algún tipo de libro que de repente le emocionó, le hizo vibrar, pensó que detrás de la literatura había cosas importantes, ¿no? Pues, hay que leer. Esto es una cosa muy práctica, no, ya ni currículum ni historias, ¿no? Ya les digo, leer, lo que consigamos por allí va en buena dirección. Segunda cosa, Néstor, por favor, escribir. Perdón, no la digo. Escribir. El dominio del lenguaje es total cuando uno es capaz de escribir bien. Porque hablando puedes revisar, puedes corregir. El lenguaje no verbal también ayuda. La prueba de fuego es cuando yo tengo que enfrentarme, ¿no? Ya lo saben ustedes, al papel en blanco y decir, ahora he de llenar una cuartilla para explicar una buena práctica de mi escuela. Y que lo entiendan otros, no que lo entienda yo, porque yo ya lo entiendo. Entonces, sin duda, la máxima competencia del lenguaje es poder escribir bien. Eso es fundamental para que los jóvenes de las clases populares accedan a más cotas de formación y de estudios. Si tienen buen dominio, si van aprendiendo a escribir bien, es un salvavidas, ¿no? Fíjense, en mi universidad, en los cursos de doctorado, hay un
unos créditos, hay un curso concreto que lo llamamos taller de tesis y propiamente es taller de escritura. Se trabaja con señoras y señores licenciados para que aprendan a escribir mejor el lenguaje científico, que sean capaces de hacer una ponencia o de escribir un artículo en una revista y que lo sepan hacer y que les aprueben después la revista, ¿no? Entonces, lo de aprender a leer no se acaba nunca, perdón, lo de aprender a escribir no se acaba nunca, pero es también un empeño fundamental, ¿no? Y aprender a escribir es sobre todo aprender a construir argumentativamente. La ortografía es importante, sí, pero a veces con la ortografía, solo la ortografía, que construimos un muro o un techo, que hay niños que nos superan, y hay algo más importante que la ortografía en la escritura, que es saber expresar lo que quieres expresar por escrito. Tercera cosa, manipular. Y más en las edades que ustedes están. Podría haber puesto manipular y jugar, pero bueno, es lo mismo. Es decir, aplicar, hacer, construir, tocar, etcétera, etcétera. No hace falta que les diga más, ¿no? Búsquense las formas, ya sé que lo están haciendo, muchas buenas prácticas de hoy van en esa dirección, ¿no? Pero ¿qué valor tiene? Porque en la infancia, cuanto más pequeños más, incorporan los conceptos de una manera a veces subliminal, sin darse cuenta, en la medida que juegan y hacen y les obliga a pensar diferente. Y finalmente, no sé si esto está propiamente explicado así en el proyecto ALDA, pero sí en el fondo, ¿no? Hagan cosas, todas las que puedan, para ganar espacio y tiempo para la educación. Me refiero, si hacemos un teatrito, los niños tendrán que aprenderse un papel, y ese papel seguramente lo aprenderán en sus casas. Sería lo suyo. Irán a casa con un papelito, con lo que han de aprenderse de memoria, leerán, memorizarán, habrán palabras que no entienden, volverán a la escuela, dirán, oye, señorita o maestra, esta palabra que quiere decir, y de repente, a raíz del teatro, es lo que les digo, hemos ganado tiempo a la calle. Estos niños y niñas hacen actividades vinculadas a la escuela que para ellos son importantes y están aprendiendo. Claro, ya sabemos lo que pasa con las tareas escolares, que si las ponemos luego no las traen. Y más algunos, y más en según qué familias, porque tampoco tienen condiciones muchas veces para trabajar. Con lo cual el reto es realmente reto, es difícil, ¿no? Hay que ser muy imaginativo. Pero es verdad que de repente ustedes podrían ver en estos años qué experiencias han tenido fuertes que hayan hecho que los niños trabajen mucho, más allá de lo esperado. Que han venido a la escuela, que han ido a casa, que han vuelto, que se han organizado, que de repente algo, no sé, como cuando juega Cerro Porteño con, no sé, con Libertad Olimpia para el campeonato, que aquel día están los chicos y las chicas, sobre todo los chicos y los padres, nerviosos. Y hasta en el trabajo no rinden, porque aquella tarde está la final como si jugasen ellos, ¿no? Pues esto es claro, cuando generas desde la escuela actividades tan densas, tan potentes, hace que la escuela irradie fuera de la escuela. Es verdad que la Fundación, con el proyecto CAC y con otras estrategias comunitarias, ya busca que el entorno escolar, más allá de la escuela, tenga valor educativo. Pero no deja de ser actividad que, siendo no formal, está estructurada. Hay educadores, hay profesionales, hay personas voluntarias que trabajan para eso. Pero hay otro motor enorme. Claro, mi hijo es hijo de un padre universitario y de una madre que es profesora de secundaria, ¿no? Pero una cosa que hace por las noches como distracción, porque le divierte enormemente, es leer novelas. No hay que ir detrás para decirle, Xavier, ¿no? Se llama Javier, ponte a leer. No, no, no. Él se enfada si le haces hacer cosas porque tiene que acabar no sé qué libro que está muy emocionante. Es lo que me refiero, ¿no? Cómo conseguir que la escuela gane espacios y tiempos en estos entornos que hay tan poco espacio y tiempo cultural. Porque si uno vive en la gran ciudad, en el centro, a mí me pasó antes de ayer, ¿no? Salí a pasear un ratito desde el hotel y en la Plaza Uruguay había un grupo folclórico musical tocando una hora rarísima porque era media tarde y pensé, esto un domingo sí, pero bueno, y tocaban de maravilla.
y estuve un rato, estuve media hora escuchándoles, ¿no? Claro, esta oferta que sin darte cuenta tienes en según qué lugar vivas, en algunos lugares es imposible a no ser que la generemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, la escuela entendida como un motor también educativo, ya sé que ustedes lo piensan así, ¿no? Pero de la comunidad y sobre todo cómo irradia, ¿no? Cómo contagia, o cómo a los niños, sin decirles para mañana traen la tarea, en el fondo se llevan tareas para casa, ¿no? Creo que eso puede ser otra línea de fuerza junto a potenciar la lectura, la escritura y la manipulación, que va muy en la línea, ¿no? del proyecto y del conjunto de lo que hay. Bueno, les agradezco su atención, y no lo dije al principio, pero sí decirlo ahora, aunque yo presenté el trabajo y hice la conferencia, pues hemos trabajado aquí en equipo con una compañía de Barcelona, Victoria Fernández, mucho desde tiempo con Ada Cabrera, que está por aquí, y desde luego con Lucía como coordinadora del proyecto.